Muy buena. Pues voy a explicar lo que es la parte del hardware del problema que vamos a controlar. Es un sistema de control de temperatura y en este sistema de control de temperatura distinguimos tres partes. En principio, lo que hay que controlar es el ventilador. El ventilador es el que cuando se ponga en marcha va a hacer que baje la temperatura del habitáculo. Por otro lado tenemos la parte de control. Arduino con el microprocesador, con el programa que se le ha cargado para ello, en S4A, que se ha visto en el apartado anterior. Y por otro lado se tiene la placa PCB. La placa PCB me permite crear el prototipo, es lo que me permite simular un circuito eléctrico o electrónico. En este caso es un circuito electrónico ya que tiene, por ejemplo, transistores y tiene diodos. Por tanto, es un circuito electrónico. Este circuito electrónico lo que me permite es, bueno, por debajo tendrá sus láminas y tal, que al final hace la misma función que el circuito, que si hubiera hecho una soldadura, una placa con una soldadura. De hecho, este es el primer paso, el prototipo, para posteriormente crear la placa. Bien, empezamos por el ventilador. El ventilador está conectado. Esta línea de aquí, por un lado tendré los 9 voltios y por otro lado tendré tierra. Estos 9 voltios me lo está proporcionando una fuente de alimentación externa. Esa fuente de alimentación externa, en un apartado anterior se vio que podía ser una pila, en este caso, bueno, pues es una fuente de alimentación externa que me da un voltaje que yo puedo controlar. Una de las patas está conectado a los 5 voltios y la otra pata está conectada a un transistor, al colector del transistor. Este colector del transistor está controlado, este transistor está controlado por Arduino, la base del transistor. De hecho, aquí aparece junto la base del transistor junto con la resistencia, aquí aparece un cable verde. Este cable verde va al puerto analógico de salida 5, ese que se vio en S4A. Ese puerto analógico de salida 5 va a tener dos valores. Valor 0 significa cero intensidad, el transistor estará cortado, no dejará pasar corriente del colector al emisor, por tanto el ventilador no funcionará. El segundo estado será valor 150. Valor 150 es media intensidad, por tanto media intensidad hará que permita que exista un funcionamiento, es decir, que el ventilador funcione, pero que no funcione con toda la intensidad posible, con toda la potencia posible, irá a media velocidad. Y por último, 255. 255 es el que va a provocar que el ventilador funcione a la máxima potencia. Por tanto, valor 0 significa que la temperatura es adecuada, no hace calor, no es necesario que funcione. Valor 150, el valor está por encima de lo deseado, por tanto hace falta que funcione, pero no a la máxima potencia. Valor 255 quiere decir que el ventilador debe de funcionar a la máxima potencia, ya que la temperatura es demasiado elevada. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos en la parte del prototipo está el circuito de salida, está la parte de salida, la parte donde está involucrado los puertos de salida de Arduino junto con el transistor, junto con el ventilador. Bien, ahora vamos a la otra parte del prototipo. La otra parte del prototipo es la parte de entrada, donde están involucrados los puertos de entrada de Arduino junto con el sensor, el transductor. El transductor es un sensor NTC, esta NTC me traduce un valor de temperatura a un valor de tensión. Para ello, el NTC está en serie con una resistencia y justo en medio entre el NTC y la resistencia está el cable naranja, y este cable naranja va a un puerto de entrada analógico de Arduino, en concreto analógico 2, que fue el que vimos en la parte de S4A. Este valor me va a dar, este puerto me va a dar valores, dijimos que era menores que 90, entre 90 y 100 y mayor que 100. Mayor que 100 lo conseguía cuando colocaba mis dedos y provocaba mucho calor de forma intensa en el sensor. Entre 90 y 100 era cuando colocaba los dedos de forma alternativa, y menor que 90 ocurre cuando no pongo nada.
Por defecto, el sensor me da un valor menor que 70. Bien, y poco más. Básicamente hemos explicado lo que es el diagrama de flujo del circuito realimentado, en donde aparecen todas las partes.